veladora, ¿no? Ahí, hacia el señor Carlitos, que si había un capitalista, era él. Pero bueno, esa es otra discusión. Groucho Marx es uno de hecho son los hermanos Marx, son cómicos los tíos, ¿no? O sea, hacen películas de risa y demás. Y Groucho Marx era así como, es un ícono de la comedia, ¿no? Había un partido empezó un partido en España que se llama Podemos. Se supone que, o sea, mucha gente los tildaba de comunistas porque habían habían trabajado para Maduro y para Chávez en Venezuela. Pero en realidad los tíos, o sea, son de esas que hay dos palabras que se usan para ellos, ¿no? Son violinistas. Son violinistas porque toman con la izquierda y ejecutan con la derecha, ¿no? Así como nuestro gobierno, ¿no? Según ha tomado por la izquierda, pero ejecuta con la derecha. Pero bueno. Y el... si alguien entendió el chiste, puede... Y es usted pejista, disculpe usted. Pero son las cosas que creo desde hace muchos años. Y Groucho Marx, pues bueno, es, como les digo, icono de la comedia, ¿no? Y entonces había uno que sí era medio comunista, que decía que las banderas de Podemos, el partido español eran marxistas, pero no de Karl, sino de Groucho. Un día podían ser marxistas, otro día podían ser capitalistas, o sea, lo que fuera. Y también hay que decirlo como nuestros ilustres comunistas de ahora, de nuestro México. De hecho, es que es tan patético, o sea, que ni Marx era comunista, pues. O sea, yo no sé qué tanto. Todavía están desempolvando al pobre viejito ese. Marx tenía cosas raras, ¿no? Por ejemplo, Marx decía que Proudhon era un pequeño burgués. Y cuando tú sabes quién era Proudhon, Proudhon fue un tonelero, que no era un intelectual, por cierto, que era anarquista y estaba por las opciones más radicales de la lucha social, ¿no? Clase de Marx en vez de cálculo, así, ¿no? Y Marx decía de Proudhon que era un pequeño burgués, ¿no? Cuando Marx vivía a costa de Engels y a costa de la herencia de su mujer y demás cosas. Tengo muy mala imagen de Marx, ¿eh? Así que si alguno es comunista, discúlpeme usted. Era, pero son cosas ya de inicio. Pasando a la clase, lo que vamos a ver es lo siguiente. Hemos estado viendo las derivaciones, cómo se hacen y todo este tipo de cosas. Y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo graficamos funciones. He decidido hacer esto. Probablemente me estoy brincando uno o dos temas, porque estoy viendo que ustedes ya pueden tener una idea clara de cómo graficar una función. Lo único que necesitamos es, de alguna manera, formalizar estas cosas que ya hemos visto. ¿Qué quiero decir con formalizar estas cosas que hemos visto? De hecho, hasta he insistido tanto que ya deben estar hasta el gorro de esto que les digo. Si ustedes tienen una función como en esta forma, ¿sí? No pongo los ejes, ¿eh? Atención, no pongo los ejes, porque lo que voy a decir ahora no tiene que ver con los ejes. ¿De acuerdo? No tiene que ver con los ejes. Fíjense, lo único que voy a hacer es separar dónde obtengo el valor más grande. Y aquí voy a separar una línea. ¿De acuerdo? Y yo no sé por dónde, pero por aquí hay un intervalo, aquí hay un punto.
En el intervalo, digamos, este es B, este es A y este es C. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense en lo siguiente. En el intervalo AB, lo voy a poner abierto para no meterme en susceptibilidades. En el intervalo AB, que es este de aquí, recuerden, los ejes pueden estar aquí o pueden estar donde se les antojen. Solo los pongo para tener esto como referencia. Pero en el intervalo AB, ¿alguien puede decirme cómo es f' de x con x en el intervalo AB? ¿Cómo es la derivada de f' de x cuando x está en AB? ¿Cómo es? Cuando digo cómo es, mi pregunta ¿es positiva o es negativa? Las dos cosas. No, mal hecho. A ver, alguien escribió alguna cosa, a ver si es la salvación. ¿Por qué es positiva, Jimena, Ángel y Edgar? ¿Por qué es positiva? A ver, ¿quién dijo que las dos cosas? Daniel, fuiste tú el que dijiste las dos Para cosas. cotorrear. Sí, ajá. Toda broma lleva 70% de verdad. Es positiva por esto. Recuerden que si la recta tangente hace un ángulo agudo con el eje X, entonces es positiva la derivada. Si hace un ángulo obtuso, es negativa. Fíjense en esta. Toda la derivada, ¿qué ángulo hace? Un ángulo agudo. ¿De acuerdo? No llego a los 90 grados, nunca. Entonces, fíjense en esto. F' de X siempre va a ser mayor que cero. Y atención, fíjense en esto. ¿Cómo es la derivada, cómo es la gráfica en el intervalo AB? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Eso, ahora sí, ¿no? Para cubrir las armas nacionales de gloria. Pues fíjense que esto siempre va a ocurrir. Si tú tienes que la derivada en un cierto intervalo es mayor que cero, la función siempre va a ser creciente. ¿De acuerdo? Sí. Por eso de repente en la clase de introducción al cálculo, la verdad es que porque son reales, ¿no? Dice Ángel. Sí, porque son reales. Si no son reales, por ejemplo, si fueran complejos, sería muy complicado decir es positivo. Pero bueno, entonces está claro. Si en un intervalo la derivada es positiva, la función es creciente. Esto anótenlo. No sé si decir esto es ley, esto siempre se cumple, no pregunten, siempre pasa. Bueno, creo que los convencí, ¿no? Si en un intervalo la derivada es positiva, si en un intervalo la derivada es positiva, la función es creciente. ¿Alguien sabe qué quiere decir creciente? Espero que sí. Lo que quiere decir creciente es lo siguiente, que si yo tomo x1 menor que x2, f de x1 es menor que f de x2. Esto quiere decir que la función sea creciente. ¿De acuerdo? Incluso a esto le llaman estrictamente creciente cuando es menor estricto. Si es menor o igual, se le llama normalmente creciente a secas. Ahora, ¿qué pasa en el intervalo BC? ¿Qué pasa en ese intervalo? Ahí es decreciente. Decreciente, ¿no? Es claro que es decreciente. ¿Y la derivada cómo es? Vean el ángulo. ¿Es obtuso o es agudo? Obtuso. Entonces, ¿la derivada cómo es? Negativo. Negativa. Ah, ahora sí. Ahora sí. F' de X es negativa.
si X está en BC. Y F, ojo, chequen la relación. F' de X mayor que 0, creciente. F' de X menor que 0, entonces F es decreciente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Entonces, con esto, seguramente en la clase que ustedes tuvieron con sus profesores de introducción al cálculo, cuando estuvieron hablando de las gráficas, porque yo no sé por qué, pero bueno, se ven las gráficas, uno está tentado a decir qué es lo que pasa con las, bueno, no está tentado, le enseñan a uno a graficar en teoría, pero hay unas cosas que no quedan tan claras. Cuando introducimos el concepto de derivada y por estos dos hechos que tenemos aquí, se aclara todo de manera muy clara. Todo queda nítido. ¿Por qué? Porque tú puedes comprobar, si tú tienes una función, tú puedes comprobar inmediatamente si la gráfica de la función, aunque no la tengas, aunque no estés viendo su grafiquita, tú puedes saber si la función es creciente o decreciente, si es constante o no es constante. Porque aquí dije creciente y decreciente. ¿En qué intervalo, qué debe pasar para que la función sea constante? ¿Cómo debe ser la derivada? Igual a 0. Exacto. En todo el intervalo debe ser igual a 0. En todos los intervalos donde la derivada vale 0, la función es constante. Y si solamente vale 0 en un punto, como es este caso, entonces hay que ver qué caramba es. ¿De acuerdo? Pero eso es si solamente es un valor o son varios valores. Sí, o solo en uno. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, fíjense en esto. Tengo que la función es creciente, si la derivada es mayor que 0. Tengo que es decreciente si la derivada es menor que 0. Ahora, fíjense en algo. ¿Qué forma tiene esto? Parábola Tiene, hacia abajo. tiene como una parábola, ¿no? Si no recuerdo mal, a esto se le llama concavidad. Déjenme ver nada más el nombre exacto para no inventarles, ¿eh? Concavidad. Ajá. El nombre exacto, porque no quiero decirles una tontería. Vale. Si tiene esta forma, como una parábola que abre hacia abajo, se le llama función cóncava. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es función cóncava. Ahora, ¿qué tiene esa función cóncava? Fíjense en esto. ¿Se acuerdan el ejercicio que hicimos en clase y que hemos estado, bueno, y que he estado insistiéndoles como orate, que piensen por favor, pongan atención y no sé qué, cómo es la derivada? ¿Me pueden decir cómo es la derivada, la gráfica de la derivada aquí, de esta función que le voy a llamar función cóncava? Es una función cóncava, intuitivamente se los digo solamente, si se parece a una derivada que abre hacia abajo. ¿De acuerdo? X cuadrada igual a menos Y. No, olvídate, no le pongas X cuadrada, hijo, no le pongas X cuadrada, porque después lo que voy a decir acerca de la concavidad también, por ejemplo, vale para una función como esta que estoy poniendo aquí. ¿Ustedes conocen esta función? Si no la conocen, en algunos casos se le llama la logística y es algo de este estilo, e a la menos x no sé qué. ¿Ah? Entonces no necesariamente tienes x cuadrada. El concepto de concavidad es ese. Lo voy a formalizar más ahora hablando de la derivada. ¿De acuerdo?
Entonces, no te quedes con que es una parábola, ¿eh? Con que parezca una parábola que va hacia abajo. Es algo de ese estilo. Díganme una cosa, ¿cómo es la gráfica de la derivada? Podemos decir cómo es la gráfica de la derivada de esta función a la que he llamado cóncava. Fíjate que aquí la derivada, ¿cuánto debe valer? Más que 0. Aquí en este, De 0. voy, ¿eh? Taca, 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 tum, tum, tum. 0, Ajá. ¿de acuerdo? Entonces, con verde voy a poner la derivada. Aquí en B, 0. Ahora fíjense, por favor, aquí como es, dijimos es positiva. Entonces la derivada, yo no sé cómo viene, pero es positiva, positiva y después es 0. Así que esta derivada debe hacer algo más o menos así. ¿De acuerdo? Positiva, positiva, pero cada vez se debe acercar al 0. Entonces va a llegar aquí al 0. Ahora, cuando voy hacia acá, voy del 0 y voy a valores positivos, perdón, negativos. Entonces, la gráfica de la derivada va a ser algo de este estilo. Ay, qué feo se ve esto. Borro esto de aquí. La gráfica de la derivada va a ser algo más o menos como esto. Esta sería la gráfica de f' de x. ¿De acuerdo? En ese intervalo. No he hablado, no tengo ni siquiera la expresión formal de esa gráfica, pero sí puedo decir una cosa de la derivada. ¿Cómo es la derivada aquí? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. Decreciente. Decreciente, ¿no? Entonces, en ese intervalo, f' de x es decreciente. ¿De acuerdo? Ahora, pero si es decreciente, si yo calculo la derivada nuevamente de este, ¿cómo será? ¿Positiva o negativa? Me voy a la cosa que he hecho y fíjate, tiene derivada, ¿cuánto? Negativo. La segunda derivada, ¿eh? Entonces, f segunda de x es negativa. ¿Eso qué quiere decir? Fíjate, en un intervalo AC, donde la función es cóncava, ¿qué quiere decir cóncava? Que hace una montañita, ¿de acuerdo? Como hace una montañita, esa función es creciente por un intervalo, decreciente por el otro. Su derivada va a ser decreciente, su segunda derivada es negativa. Entonces, yo voy a decir que si la segunda derivada es negativa en un intervalo, entonces la función es cóncava. ¿Qué es que sea cóncava? Pues que es algo como esto. ¿De acuerdo? ¿Esto es claro? Más o menos. No, más o menos no. No puede ser más o menos. Si no No. queda claro, lo repito otra vez. Bueno, si lo puedes repetir otra vez. ¿Sí? Sí, porque esta es una idea que nos va a ahorrar muchas cosas. Vuelvo a repetir. Tengo una función así, que es cóncava. O sea, que hace una montañita. ¿De acuerdo? Calculo la gráfica de la derivada. ¿Cómo es la gráfica de la derivada? Por lo que he visto, cuando aquí ves un 0, pues va a ser una función decreciente porque es positivo del lado izquierdo, negativo del lado derecho. ¿De acuerdo? Esta es la gráfica de la derivada. Pero si es positiva en un lado y negativa del otro lado, ¿cómo es la función? Decreciente. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que cuando yo calcule la segunda derivada, por estos criterios que puse aquí, su segunda derivada, si la función es decreciente, su segunda derivada como debe ser. Mira, debe ser negativa. En todo ese intervalo. ¿De acuerdo?
Ok, sí, ya entendí. Esa idea va a funcionar también para el contrario. Y si no recuerdo mal, a eso se le llama convexo. Una gráfica convexa de una función, en lugar de ser una montañita, es un valle. Es un valle o es una depresión, ¿no? Es esto. Otra vez, fíjense, vamos a poner en algún momento, en algún lado, el eje X. ¿Cuál es la gráfica de la derivada? Ahora no me voy a detener en los intervalos. En la derivada, a esta dije que le iba a llamar convexa, ¿no? De hecho, es convexa si cualesquiera dos puntos, cuando tú los unes, el segmento de recta está dentro de la región. En este caso, la región limitada es esta. ¿De acuerdo? Pero bueno, ¿cómo es esa gráfica? A ver, creo que alguien me... Cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. No, no son funciones exponenciales. De hecho, estos conceptos de concavidad hacia arriba, concavidad hacia abajo, como dicen, cóncavo y convexo, pueden ser para cualquier tipo de gráfica. ¿De acuerdo? Lo que es importante aquí es lo siguiente: ¿cómo es la gráfica de la derivada? Pues vamos a poner esto aquí, vamos a poner esto aquí. Pareciera, ¿no?, que por aquí habría un valor en el cual alcanzaría la derivada su valor 0, por ejemplo aquí. Ahora díganme, del lado izquierdo, ¿cómo es la derivada? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa, ¿no? Porque va haciendo ángulos, las tangentes van haciendo ángulos obtusos. Entonces, es negativa. Entonces, yo no sé cómo, pero es negativo y tiene que llegar a 0. Entonces llega aquí. Ahora, del otro lado, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Positivo. Positiva, ¿no? Entonces, esto hace esto así más o menos. Ahora díganme, F' es, ¿cómo? Creciente. ¿De acuerdo? En ese intervalo, vamos a llamarle de nuevo A, C. En ese intervalo, F' es creciente. Pero si F' es creciente, ¿cómo es la segunda derivada? Igual creciente, ¿no? Positiva. F2 de X es positiva. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, ¿cómo puedo yo distinguir si la función abre hacia arriba o abre hacia abajo? O en otras palabras, si es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Sí, cóncava. O sea, viendo el equivalente, la palabra de convexa, todo el mundo dice, también los libros lo dicen, ya lo diré yo a partir de ahora, nomás quería quejarme. Bueno, es cóncava hacia abajo, ¿de acuerdo? La segunda derivada es positiva cuando es cóncava hacia abajo. La segunda derivada es negativa si la función es cóncava hacia arriba. ¿De acuerdo? Sí. Y eso nos va a servir mucho a la hora de derivar. De hecho, es que fíjense, si la función es cóncava, entonces el valor que alcanza la función en su punto más alto, ¿cómo es la derivada? 0. 0. ¿Y cómo es la segunda derivada? Negativa. Negativa. ¿Han escuchado hablar del criterio de la segunda derivada para obtener los puntos críticos? Es esto. No. Pues ya se los digo yo a partir de hoy. Para saber si un valor es un máximo o es un mínimo, se aplica lo que se conoce como el criterio de la segunda derivada. ¿Qué es lo que haces? Primero calcula la derivada. ¿Sí? Primer paso. Calcula la derivada.
Vamos a decir G. Calcula G' de X. Segundo paso. Calcula, resuelve la ecuación G' de X igual a 0. Cuando tú estás resolviendo G' de X igual a 0, estás encontrando o este valor o este valor. ¿De acuerdo? Tercer paso. Y estos son valores, por ejemplo, te da un valor X0. Ahora, evalúa en la segunda derivada. Si G' de X0 es menor que 0, si G' de X0 es mayor que 0, en este caso, G' de X0 menor que 0. En donde G' de X0 es menor que 0. Perdón, G', perdón, burro. Si G' es 0. Si G' de X0 es negativa, estoy aquí, ¿no? Sí. Y eso quiere decir que la función es cóncava hacia arriba. Entonces, ¿qué quiere decir del valor? Este es un máximo. ¿De acuerdo? Sí. Si la segunda derivada es mayor que 0, estoy en este caso. Es positiva. Entonces la función es cóncava hacia abajo. No tiene de otra más que en ese X0 tener un mínimo. El criterio de la segunda derivada tiene que ver con el ¿cómo se llama? Con la concavidad. Jimena, no es un trucazo. Pareciera un trucazo, pero es lo que hemos estado viendo, pues. ¿Qué es lo importante de aquí, O sea, ya sé que yo la primera vez que entendí esto, yo me iba para atrás, ¿no? Pero, ¿qué es lo más importante aquí? Lo más importante es este pequeño pedazo. Interpretar cómo es, en función de la gráfica, cómo es la derivada. Si tú aprendes eso, aunque no te aprendas de memoria el procedimiento de la segunda derivada para encontrar el máximo y el mínimo, lo único que tienes que recordar es esto. El criterio de concavidad. ¿Es cóncavo o es convexo? Jamás lo vi así con profesores anteriores. Sí, yo muchas veces lo hice nada más, El criterio de la segunda derivada y ahí está. Y tú estás bien feliz porque es mayor que 0 la segunda derivada, es menor que 0 y entonces tú ya tienes máximos y mínimos. Y quien me enseñó esto y quien me hizo ver la relación, a lo mejor más, fue un profesor que tuve que en realidad un matemático muy brillante no era. Era más un grillazo que otra cosa. Después fue mi amigo y estuvimos militando en tonterías juntos, pero era como grillo, era un grillazo, pero como matemático, pues no era no era un gran matemático. Eso sí, apantallaba mucho, pero era bueno dando clases. Pero esto de aquí, si tú lo entiendes, ya estás del otro lado con las aplicaciones de la derivada. Vuelvo a insistir, Vuelvo a insistir. ¿Hay alguna duda? No, ahora sí ya todo me queda claro. Órale. El único problema va a ser a la hora de encontrar las aplicaciones, ¿no? Pero bueno. Es padrísimo esto. Hijos míos, nomás por eso es que vale la pena dar clases. Porque uno dice, esto es tan claro que bueno. Ahora lo suyo sería que hiciéramos algún ejemplo, ¿no? Que hiciéramos algún ejemplo acerca de cómo lo aplico. Tanto el concepto de lo que vamos a hacer, fíjense, vamos a tener una función y a esa función vamos a ver si es cóncava, si es convexa, de dónde a dónde, si es creciente, es decreciente. Puede que no sea ni cóncava ni convexa, cuidado,
pudiera ser que no. Vamos a ver. Y a eso se le llama graficar funciones. ¿Borro esto? Ustedes ya lo tienen anotado, ¿no? Sí. Vale. Entonces, si se me van las cabras, me detienen y me dicen, ¡hey! Que estás diciendo otra cosa, ¿no? Es que de repente esas cosas se le van a uno. Se le va a uno la onda. Bueno, ya se habrán dado cuenta que se me va la onda. Más seguido de lo que yo quisiera. Pero bueno, vamos a ver una función. Ah, miren. F de x igual al seno de x. ¿De acuerdo? Lo que vamos a ver son sus intervalos de concavidad. Dónde es cóncava hacia arriba, dónde es cóncava hacia abajo y demás cosas. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué necesitamos para ver la concavidad? Necesitamos la segunda derivada, ¿no? Entonces, ¿quién es f' de x? Coseno de x. Coseno de x. ¿Quién es f' de x? Menos seno de x. Menos seno de x. Muy bien. Ahora necesito ver dónde menos seno de x es mayor que 0 y dónde menos seno de x es menor que 0. ¿De acuerdo? Ajá. Sí, sí, Para sí. esto, la primera cosa que debo hacer, la primera cosa para facilitarme estas cosas, en donde el menos seno de x, donde menos seno de x es igual a 0. ¿De acuerdo? Menos seno de x va a ser igual a 0, justo donde tengo los cambios de signo. Porque recuerden, la función seno de x, pongo un pequeño bosquejo de la gráfica de seno de x, que espero me salga, que ya saben que su profesor, por eso soy matemático, no pintor, no me Todo un sale. artista. Sí, no me sale ningún dibujo, pero bueno. No, de veras, ¿eh? En la primaria me decían, dibuje una cara, y mis caras siempre eran así. Así. Y después de 5 minutos me daban miedo. Porque Ándale, además mejor que mis dibujos. si decían ponle pelos, pues los hacía así. No, después me daba miedo ver esos mugrosos dibujos. Por eso quedé traumado y no soy dibujante. Pero bueno, ¿cómo es aproximadamente la seno de x? Seno de 0, recuerden el círculo trigonométrico. Aquí el seno es 0 y aquí también el seno es 0. ¿Qué valor es este de aquí? Es el círculo trigonométrico, recuérdenlo. Es 0 en 0 vale 0. Este valor, ¿quién es? Pi. 0, pi. El siguiente valor va a ser 2pi, 3pi, etcétera, etcétera. Para atrás, menos pi. Todos estos valores el seno vale 0, ¿eh? Menos pi, menos 2pi, y ya le puse una tercera pata a menos 3pi, menos 3pi. Aquí vale 0, ¿eh? La segunda derivada vale 0 aquí. Aquí, 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 aquí. Muy bien. Ahora, díganme, por favor, la segunda derivada vale eso. Ahora díganme, entre 0 y pi, ¿cómo es menos seno de x? ¿Positivo o negativo? ¿Negativo? Negativo, vamos a ver, ¿no? Recuerden, vamos al original. El original es seno de x, ¿eh? Seno de x. El seno de x aquí, en este valor en 0, vale 0. Si yo voy subiendo, si voy subiendo va a ser positivo, 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 positivo. Recuerden que el seno lo mido sobre el eje de las x.
Entonces, cuando estoy aquí, este es el seno. Estoy aquí, este es el seno. Estoy aquí, el seno es 1. Después regreso. Entonces, en el seno de X, el seno de X es mayor que 0 en todo el intervalo 0, pi. ¿De acuerdo? Pero ¿qué función? Mi segunda derivada, ¿qué función es la que estoy considerando? Menos seno de X. Entonces, la derivada, la menos seno de X, entre 0 y pi, será negativa. Es así. ¿De acuerdo? Entre pi y 2pi, ¿cómo va a ser? El seno de X negativo. Seno de X menor que 0 si tengo pi y 2pi. Pero como yo estoy considerando la segunda derivada, que es menos seno de X, aquí va a ser positivo. De este lado va a ser negativo, por continuidad y por las propiedades de la gráfica y todo lo que ustedes quieran. Esto va a ser así. ¿De acuerdo? Tengo entonces la segunda derivada, que es menos seno de X. La segunda derivada es positiva en este intervalo, negativa en este intervalo, positiva aquí, negativa aquí, positiva aquí, negativa aquí. Díganme cómo van a ser, cuáles son los intervalos de concavidad. Menos seno de X menos seno de X es mayor que 0. ¿En qué intervalos? Abierto, dije, ¿no? Intervalo es positiva, menos 3pi, menos 2pi. Unión, menos pi, 0. Podríamos decir 0 por pi, nomás por no dejar. Unión, pi, 2pi. ¿Quién creen que siga para allá? Solo con ver eso, ¿quién creen que siga el siguiente intervalo? Yo ya no lo puse ahí, pero ¿quién creen que sea aquí el siguiente? ¿Cuánto estoy brincando? Menos 3pi, brinco 2, menos pi a pi, brinco 2. Así que espero no tengan problema en que aquí escriba 3pi, 4pi. Otra manera de verlo es los pares 0, 2, 4. ¿Sí? De este otro lado, ¿quién es? Menos 2, menos 4pi, menos 5pi. ¿De acuerdo? En estos intervalos, la segunda derivada es mayor que 0. ¿Cómo es entonces? Entonces, el seno de X, ¿cómo era? ¿Qué dijimos que era? ¿Cóncavo o convexo? ¿Cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo? Si les digo cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo, será mejor, ¿no? Cóncavo hacia abajo. Si tienen sus notas, ¿no? Es cóncavo hacia abajo. Segundo caso. Bueno, este es el primer caso. Llámenle A y llámenle esto B. Menos seno de X menor que 0. ¿En dónde menos seno de X es menor que 0? Pues aquí lo tengo, ¿no? Menos 2pi. Es en el intervalo menos 2pi, menos pi, unión 0, Con 0 pi, pi. unión, ¿quién? Con 2pi, 3pi. 2pi, 3pi. ¿Quién sería el siguiente? 4pi, 5pi. 4pi, 5pi. ¿Y el siguiente para atrás? ¿Quién sería? Menos 3pi, ¿no? Menos 4pi. ¡Ah! ¿De acuerdo?
Y aquí Sí, como sí, la sí. función. Entonces, el seno de X es cóncavo hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo no sé en principio cómo es el seno, en principio no lo sé, pero teniendo esta información, yo puedo estar seguro de la forma que tiene el seno. Voy a dibujar ahora la gráfica del seno. ¿Cómo es la gráfica del seno? Aquí es negativo, entonces es cóncavo hacia abajo. Si es cóncavo hacia abajo, es así. Aquí es positivo, cóncavo hacia arriba. Ahí hace que el seno vale cero ahí, ¿no? Así, así, así. ¿De acuerdo? Y en base a esto, ¿dónde puedo yo decir que existen los valores máximos y mínimos? ¿En qué intervalo? 1 de -1 a 1. No. El valor máximo. Cuando yo agarro un punto, un valor aquí, ¿dónde agarra su máximo? Sí, en 1 o en -1. Pero ¿en qué intervalos lo agarra? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿En los medios? Lo que tengo que hacer antes de los medios. O sea, eso pasa si yo tengo una idea vaga del seno, si yo tengo una idea vaga del coseno, pero ahora ya lo puedo calcular. ¿Quién es la derivada? ¿Quién es la derivada del seno de X? Seno Menos de coseno. X, su Coseno. derivada, no, menos coseno no, coseno de X. Entonces, para encontrar yo sus valores máximos o mínimos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que resolver coseno de X igual a cero. ¿En qué valores el coseno de X vale cero? Si no me acuerdo ahora, lo que puedo hacer es poner mi círculo trigonométrico y el coseno de X vale cero aquí y aquí. ¿Qué valores son esos? En 1 y -1. No, no es 1 y -1. Recuerden que es el círculo trigonométrico. Son 90 grados o En pi medios pi y medios y 3 pi medios. X es igual a pi medios, X es igual a 3 pi medios. Si doy otra vuelta, va a ser 5 pi medios. Doy otra vuelta, otra media vuelta, 7 pi medios. En todos estos valores, y también sus negativos, si voy para acá, menos pi medios, entonces puedo poner más menos, más menos, más menos, más menos. Y ahora, en todos estos vale cero. En todos estos vale cero. ¿Cómo puedo decidir si es un máximo o es un mínimo? Con la segunda derivada. Con la segunda derivada, porque sé si es cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo. Segunda derivada, menos seno de X, ¿cómo es? Bueno, vamos a poner de pi medios. ¿Cómo es el menos seno de pi medios? ¿Positivo o negativo? Pi medios, ¿quién es este? Pi medios, ¿no? Ajá. ¿Cuánto vale cuánto vale el seno de pi medios? Vale 1. Como es negativo, ¿cómo es esto? Menor que 0. Si es menor que 0, ¿qué tengo ahí? ¿Un máximo o un mínimo? Si Mínimo. la segunda derivada es negativa, tengo un máximo. ¿De acuerdo?
¿Qué pasa, Caleb? 1 entre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada. Ah, yo tengo un ejercicio. Bueno, ahora hacemos ese ejercicio, ¿eh? Pero está claro que este es un máximo. ¿Por Sí. qué? Porque el seno de pi medios es 1, por menos es menos 1. Ahora, les pongo otro. Seno de 3 pi medios es menos 1. Cuando le pongo el menos, es un mayor que 0, o sea, tengo un mínimo. Mínimo. ¿Dónde está pi medios? Pi medios anda por acá. Fíjense. Este era el seno, ¿no? Es un máximo. 3 pi medios, ¿dónde está? Aquí. Es un mínimo. ¿De acuerdo? Corresponde lo que nosotros verificamos aquí con la gráfica que hicimos a través de la concavidad hacia arriba y hacia abajo. ¿De acuerdo? Para que Caleb no diga que somos cerrados a cualquier propuesta. De repente se me traba la lengua, ¿eh? Ya se habrán dado cuenta, pero siempre es bueno decirte. Yo siempre he tenido la filosofía. Si primero me río yo de mí mismo, cuando alguien se ría de mí ya no me va a afectar tanto, ¿no? ¿Cuál es la función? 1 entre raíz cuadrada de ¿qué? De que 1 menos x cuadrada. Vamos a hacerlo, ¿no? Lo que vamos a hacer, ¿esta es positiva o negativa, Caleb? Porque hay que ver cuál hacemos, ¿no? Positiva, va. No le ponemos ningún signo. Entonces, para hacer un esbozo de la gráfica, lo primero que necesitamos es, de acuerdo a nuestros cursos de introducción al cálculo, necesitamos ver dominio. Necesitamos ver rango. Nunca me gusta la palabra rango, pero bueno. Además del dominio y el rango, ¿qué necesito ver? Por todo lo que yo tengo aquí, concavidad, también necesito máximos y mínimos. ¿Y paridad has dicho? Ajá. Paridad. Profesor, Dígame usted. disculpe, entonces aquí los intervalos de monotomía más o menos, ¿qué sería? Y los puntos críticos. Ay, perdón. Los puntos críticos son estos, todos, ¿eh? Ah, ok, gracias. Solamente es máximo, mínimo y demás. Y los intervalos de concavidad son los que ya borré. Ah, ok. Por Sí, era ejemplo, una duda. intervalo 0pi es concavidad hacia abajo. Pi a 2pi, concavidad hacia arriba. ¿Sí? 2pi a 3pi, concavidad hacia abajo. 3pi a 4pi, concavidad hacia arriba. ¿De acuerdo? Gracias. Vale, entonces, oye, ¿qué horas son, Ni sé qué horas son. Yo nada más me puse a Las 2. las 2. Ah, bueno. Pues ni modo, Caleb, ya no vemos tu problema, ya es muy tarde. No, Pues vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Un momentito. Un momento, ¿eh? No. Vale, entonces vamos ahí. La paridad era cuando tenías que ver si era par o impar la función, ¿no? Bueno, ya me acordé que es que de repente el Alzheimer ya me empieza a jugar problemas. Primera cosa, dominio de f de x. ¿Cómo encuentro el dominio? Lo primero que debo hacer es ver dónde tiene sentido la función. Necesito ver dónde 1 menos x cuadrada es mayor o igual a 0 o mayor que 0. Fíjense, si la raíz de 1 menos x cuadrada, estuviera arriba, lo único que me interesaría, o sea, si estuviera así,
Lo único que me interesaría es que esto de aquí adentro esté definido. Pero hay una cosa, fíjense, como está debajo, si esto vale 0, si 1 menos x cuadrada es 0, raíz cuadrada de 0 es 0, y 1 entre 0 no está definido. ¿De acuerdo? Por lo anterior, yo no pongo 1 menos x cuadrada mayor o igual que 0. Solamente 1 menos x cuadrada mayor estricto que 0. Porque ya sé que en 0, 0 no está en el dominio. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces resolviendo, tengo 1 mayor que x cuadrada. ¿Qué me está diciendo? Aquí me está diciendo que el cuadrado de un número es menor que 1. ¿Qué valores son esos? Me voy a mi intervalo, tengo el 1, menos 1, agarro el 0. Estarán de acuerdo conmigo que si yo agarro cualquier número en este intervalo, cuando yo le eleve al cuadrado, su cuadrado va a ser menor que 1. ¿A poco no? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser el dominio? El dominio va a ser igual al intervalo menos 1,1 abierto. Solo ese. ¿De acuerdo? De este lado vamos a ir bosquejando la función, ¿no? Basta. Vamos a ponerlo. Eje X, eje Y, menos 1, 1. Estas líneas negras son las líneas donde no pasa la función. En la parte de a los lados no va a existir la función, ¿eh? Porque ahí no está definida la función. Ahora, eso es con respecto al dominio. El rango, ¿cómo es el rango? Rango, ¿cómo es el rango? El rango lo puedo calcular haciendo lo siguiente. Y igual a 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrada. Ahora, ya que hice esto, en lugar de escribir f de x pongo y, lo que voy a hacer es despejar la x en función de y. ¿Cuánto vale esto? Esto de aquí me pone raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada igual a 1 entre y. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Este está dividiendo, pasa multiplicando. Este está multiplicando, pasa dividiendo. Necesito despejar la x. ¿Qué hago ahora? Elevo al cuadrado para que la x se quede sola. 1 menos x cuadrada es igual a 1 sobre y cuadrada. El 1 está estorbando, pasa del otro lado, restando. Menos x cuadrada igual a 1 sobre y cuadrada menos 1. Ahora, este menos de aquí, tengo que multiplicar y entonces me queda x cuadrada es igual a 1 sobre y cuadrada, como multipliqué por menos, déjenme lo escribo así. 1 menos 1 sobre y cuadrada. ¿A poco no? Positivo, multiplico por menos, negativo. Negativo, multiplico por menos, positivo. Entonces x es igual a la raíz cuadrada de 1 menos 1. Y sobre 1 iba a poner, qué burro. 1 sobre y. X, ¿cómo puede ser?
positivo y negativo, o negativo, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora díganme, aquí, ¿cuál es el dominio de X? ¿Qué necesito? Necesito que lo que está dentro sea positivo. O sea, 1 menos 1 entre Y mayor que 0. Voy a mandar esto para acá y me da 1 mayor que 1 entre Y. ¿Para qué Y esto es cierto? Pues voy a hacer dos casos, ¿no? Un caso, Y mayor que 0. Si Y es mayor que 0, entonces Y es mayor que 1. ¿De acuerdo? Sí, ¿no? Y mayor que 1. En este caso, Y mayor que 1, ¿en dónde estamos? Aquí está el 1. Estoy hablando de estos valores hasta acá. Segundo caso, Y menor que 0. Si Y es menor que 0, lo paso del otro lado y me queda Y, aquí me queda un 1, pero esta igualdad cambia de signo, cambia, se voltea. Entonces, si es mayor que, es menor que. ¿De acuerdo? Y hay una cosa que no me gusta. ¿Qué es lo que no me gusta? Espérenme un momento. Y menor que 0. Ajá. Ah, no, ya vi qué es lo que no me gusta. Ya vi. A ver si me creen, ¿eh? Tengo yo esta expresión 1 mayor que 1 entre Y. Si Y es menor que 0, ¿esto es cierto siempre? 1 mayor que 1 entre Y. ¿No? ¿No? Jimena, el dominio es X pertenece a menos 1, 1. Sí. F de X pertenece a 1 más infinito. Me falta esto de aquí abajo. A ver, Jimena, ¿y quién fue el que propuso este problema? Caleb. A ver, ¿qué podemos decir aquí? Fíjense todos. En la primera suposición, Y mayor que 0, cuando yo paso este para acá, Y siempre debe ser mayor que 1. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si Y es menor que 0? Véanlo aquí. No te va a importar cómo va a ser Y. ¿Cómo es Y? Bueno, sí te va a importar, pero no te va a importar cómo es en valor absoluto. Te importa cómo es Y con signo. Esto de aquí, 1 va a ser mayor que 1 entre Y para toda Y que cumpla Y menor que 0. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo muy rápido. Si Y vale un medio, si Y vale menos un medio, Y menos un medio, ¿cuánto vale 1 entre, bueno, lo escribo, para que vean. 1, bueno, después lo comparamos con el 1. 1 entre menos un medio. Este es menor que 1, ¿Cuánto vale esto? Es un negativo, un medio, hago la regla del sándwich, menos 2. ¿Quién es más grande, menos 2 o 1?
1 siempre es más grande, ¿no? ¿De acuerdo? No sé cómo sea todavía la función, ¿eh? Si va a ser un medio círculo. No, de hecho es que no sé si sea un medio círculo. Es una parábola. ¿Es una parábola? ¿Por qué? ¿Porque la Sí. graficaste? Así. ¡Ah, bravo! ¡Bravo! Pero ahora no vamos a graficar, ¿eh? Después lo graficamos. Esto de aquí, fíjense, la Y, aquí va a ser, dicho es que no debería ser una parábola, ¿eh? Ahora que lo estás diciendo, no debería ser una parábola. ¿Por qué? Te digo por qué, o al menos espero no equivocarme. El dominio es esto de aquí, pero también desde el rango, perdón, también esto de aquí. Desde el 0, si la Y vale 1, ¿tenía un cuadrado? Sí, tenía un cuadrado y me lo tragué aquí, perdón. Perdón. ¿Cómo me cambia esto? Déjenme veo. Porque tenía un cuadrado, 1 mayor que 1 entre y cuadrada. Solamente cambia así. A ver, esto es y cuadrada mayor que 0, y cuadrada, no, y mayor que 0. De hecho es que solamente tienes y cuadrada mayor que 1. Y menor que 0, cambia lo que iba a decir, perdón, pero no cambia mucho. Y menor que 0, borro esto. ¿Cómo es 1 mayor que y cuadrada? Pues está más sencillo. ¿Por qué? No importa cómo sea y menor que 0. ¿Qué sabemos? Y cuadrada siempre va a ser positivo. Cuando lo pasa del otro lado, me queda y cuadrada mayor que 1. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que en los dos casos tengo lo mismo. Pero si y es menor que 0 y y cuadrada mayor que 1, eso quiere decir que me tengo que ir a menos 1 y todo esto está dentro del rango. El rango sería menos infinito, coma, menos 1, unión, no se ve, ¿verdad? Voy a escribirlo con otro color. El rango, menos infinito, coma, menos 1, unión 1, coma, más infinito. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ese es el rango. Estoy un poco desconcertado por una cosa. X igual a más menos. Bueno, ya está esto. Ya está el dominio y ya está el rango. ¿Cómo calculo cómo calculo voy a borrar aquí el dominio, rango, la paridad? ¿Cómo calculo la paridad? Haciendo la función con f de menos x. Así, ¿no? F de menos x es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado y es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1, esto es x al cuadrado, 1 menos x cuadrada, ¿no? Es igual a f de x. ¿De acuerdo? Si esto pasa, la función es que par, ¿no? Sí, profe, par. Sí, ¿no? Entonces, f es par. Si es par, ¿qué quiere decir que sea par? Es simétrica con respecto al eje de las X. Bueno, pues ahora, concavidad. ¿Cómo le hago para la concavidad?
Derivo f' de x. ¿Qué horas son, No quiero interrumpirle su sueño. ¿Qué horas son, En serio. 2:16. Ah, perfecto. Alcanzamos a hacer. Me detienen cuando sean 2:22. ¿De acuerdo? Me dicen, acuerdo. hey, 2:22. Es un cociente, entonces la derivada del cociente, el de abajo lo elevo al cuadrado, es 1 menos x cuadrada. Tenía la raíz, queda así. La derivada del de arriba es un 0 por la raíz de 1 menos x cuadrada, o sea que este ya no va a importar, menos 1 por la derivada del de abajo. ¿Quién es la derivada del de abajo? La derivada del de abajo es 1 sobre 2 raíz de 1 menos x cuadrada que multiplica a menos 2x. ¿De acuerdo? Eso es igual a ¿quién? Tengo un menos, entonces voy a tener un más. 1 sobre 2 raíz de 1 menos x cuadrada y arriba tengo un 2x sobre 1 menos x cuadrada. Voy a usar la regla del sándwich, es 1. Este 2 y este 2 se cancelan, ¿no? 1 por x sobre 1 menos x cuadrada por raíz de 1 menos x cuadrada. ¿De acuerdo? De aquí, díganme por favor en dónde f' de x es igual a 0. Estarán de acuerdo que f' de x es igual a 0 solamente donde el de arriba es 0. El de abajo no me importa que el de arriba sea 0. Por lo tanto, solamente es en x igual a 0. El único punto crítico es x igual a 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cómo le hago? Voy a borrar aquí. ¿Cómo le hago para la concavidad? ¿Qué hago? Encuentro la segunda derivada. F' de x. Déjenme borro aquí. F' de x. Esto ya no se ve. A ver si con el verde nos saca adelante. F' de x es igual a ¿quién? Abajo tengo, esto es raíz de 3 medios. Esto es raíz de 3 medios. Vamos a escribirlo así, como 1 menos x cuadrada a la 3 medios. ¿Por qué? Porque este es exponente 1 por un medio, tengo que sumar 1 más un medio, es 3 medios. Entonces aquí voy a tener 1 menos x cuadrada al cubo. Ahora, en la parte de arriba, ¿quién tengo? Como nuevamente es un cociente, es la derivada de x, que es 1, que multiplica a 1 menos x cuadrada a la 3 medios. A la 3 medios menos x, ya no puse la derivada así explícitamente, por la derivada de 1 menos x cuadrada a la 3 medios. Y la derivada de 1 menos x cuadrada a las 3 medios son 3 medios, 2 tercios, que multiplica a la raíz de 1 menos x cuadrada, pero la puedo escribir así como 1 menos x cuadrada a la 1 medio, que multiplica a la derivada de 1 menos x cuadrada, ¿no? ¿Cuánto vale la derivada de 1 menos x cuadrada? Menos 2x, ¿no? ¿Sí hice bien mi cambio este? 2 tercios, ahí está. 3 medios menos 1 es un medio. Sí, parece que está bien, ¿no?
Ahora, ¿quién es la derivada? Pues la derivada va a ser 1 menos x cuadrada a la 3 medios, menos por menos, más, en la parte de arriba voy a tener 2x cuadrada por 1 menos x cuadrada a la 1 medio sobre 3. Y aquí es 2 por 2, es un 4. Sobre 1 menos x cuadrada al cubo. ¿No me equivoqué? ¿En nada? Creo que no. Parece que no, ¿verdad? Parece que lo hemos hecho bien. Ahora, hay que ver si podemos factorizar algunas cosas para no estar haciendo tonterías, ¿no? 1 menos x cuadrada a la 1 medio lo puedo factorizar. 1 menos x cuadrada a la 1 medio que multiplique a 1 menos x cuadrada, que es este de aquí, 1 menos x cuadrada por 1 menos x cuadrada, este a la 1 medio, este por 1, pues nos va a dar el 3 medios. Más, ahora este es este de aquí, más 4x cuadrada sobre 3. Todo esto entre 1 menos x cuadrada al cubo. ¿Eso cuánto vale? Esto vale, este se va a cancelar con uno de aquí abajo y nos va a quedar abajo 1 menos x cuadrada, 3 menos 1 medio, ¿cuánto es? 3 menos 1 medio, son 6 medios, 5 medios. ¿De acuerdo? Y aquí arriba tenemos que sumar esto y esto va a ser 3 por 1 menos x cuadrada más 4x cuadrada sobre 3. ¿De acuerdo? Ya cancelé este con este, me da esto. Esto es una suma de quebrados. Multiplico 3 por este ya no multiplica, más 4x cuadrada. ¿Eso cuánto vale? Abajo, 3 por 1 menos x cuadrada a la 5 medios. Y arriba es 3 menos 3x cuadrada más 4x cuadrada. O sea, fíjense en esto. Sí, es un 3. Fíjense en esto. Aquí voy a tener abajo 3 por 1 menos x cuadrada a las 5 medios. Arriba voy a tener 3 más x cuadrada. ¿Cuál era mi punto crítico? X igual a 0. Si yo sustituyo x igual a 0 aquí, ¿cuánto vale esto? 3 más 0, 1 menos 0. Ya habíamos quedado que tomo la raíz cuadrada, entonces es 3 entre 3, o sea, es 1. F biprima, no, no lo pongan así, F biprima de 0 es mayor que 0. Entonces, en 0, ¿qué tengo? ¿Qué tengo en 0? ¿Qué tengo en 0, señores? ¿Ahí están todavía? ¡Ah! Ya me pusieron 2.24. Bueno, yo tengo 2.22. Pero si hay alguien ahí todavía o no. Sí, profe. Vale. A ver, fíjense en esto. Y creo que al final su compañera que dijo, ya lo grafiqué, tiene toda la razón. Si yo sustituyo x aquí y x aquí, fíjense que no va a importar si va a ser positivo o negativo. X cuadrada, ¿cómo va a ser? Positivo. Positivo, ¿no? X cuadrada va a ser positivo. Ay, no, sí va a importar. No va a importar, creo que no. Este de aquí siempre va a ser positivo.
Este sí, 3 más x cuadrada siempre va a ser positivo. Este de aquí, las x las estoy tomando menores que 1 y mayores que menos 1. Entonces, este de aquí, ¿cómo va a ser? Como x cuadrada, si está en este intervalo, siempre es menor que 1, este de aquí también va a ser positivo. ¿Cómo va a ser la segunda derivada? F' de x en todo el intervalo menos 1, abierto, perdón, menos 1, 1. ¿Cómo va a ser? ¿Positiva? Positivo. Entonces, si es positivo, ¿es cóncava hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Es cóncava hacia arriba. Anda, sí, Convexa. porque tu gráfica lo dice, ¿no? No, profe. Porque la gráfica Y trampas. te debe haber sabido algo así, ¿no? Sí, sí sale algo así. Bueno, pues al final lo logramos. Es algo así y solamente tienen un intervalo, solo tienen un intervalo de convexidad. Y en todo ese intervalo es positivo. ¿De acuerdo? Sí. Mañana haremos más ejercicios, esperando que a Caleb no se le ocurra otro ejercicio como este. No, no pasa nada. Continuamos mañana viendo estas ideas. Espero que las ideas estén claras, ¿eh? Detengo la grabación.